amor. Yo soy libre hoy. Yo soy libre hoy. Porque tú me amaste mejor. Con divino amor. Señor Jesús, y damos gracias, Padre Celestial, en esta preciosa noche, amado Dios. Estamos tan agradecidos, Padre, por concedernos, amado Dios, la inspiración, Señor, de poder cantarte las alabanzas inspiradamente, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Sabemos, amado Dios, que desde antes de la fundación del mundo, Padre, nos predestinaste, amado Dios, y escribiste nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, Padre. Y todo lo que tú pensaste en tu mente, Señor, lo expresaste, amado Dios. Y hoy lo vemos siendo manifiesto, Padre eterno. Gracias, Señor. Por eso es que nosotros, Dios mío, la gloria, cuando vemos que somos tus adoradores, es por cuanto tú nos escogiste para este gran propósito, Padre. Por eso, Señor, que a la abierta del séptimo sello, Padre. Oh, Dios mío, la gloria, todo, Padre, hubo un gran silencio, Señor, por las cosas que estaban apareciendo, amado Dios. Porque algo, Dios mío, la gloria, que no se veía, que no se miraba, salió a luz, amado Jesús. Y por eso te damos las gracias, Padre mío. Estamos aquí, Dios mío poderoso, agradeciéndote, Señor, porque todo lo que tú haces es bueno, amado Dios, y nos sentimos, Dios mío, la gloria, gozosos en esta hora, Padre, sabiendo, Dios mío, la gloria que nos escogiste, Padre mío, y a través de que tú te veniste revelando, amado Dios, Señor, de esta misma manera, Padre mío, tú vienes dándote a conocer en esta hora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, bendito el Cordero, yo te lo pido en esta hora, bendito Jesús. Padre, por eso te agradecemos en esta hora, oh Dios. Amén. Amén, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Dios les bendiga, hermano. Amén. Damos gracias al Señor en esta preciosa noche. Aleluya. Estamos agradecidos, ¿verdad?, que Dios nos haya escogido para este gran propósito. Amén. Sabiendo, ¿verdad?, que lo que Dios una vez pensó, ¿verdad?, es porque era en su mente, ¿verdad?, cuando el Cordero estaba siendo inmolado en la mente de Dios, allí Él estaba, ¿verdad?, escribiendo nuestros nombres, también agarró de esa sangre de ese Cordero inmolado. Y cuando Él agarra de esa sangre ese Cordero inmolado, anotó el nombre de usted, anotó el nombre de cada uno de nosotros, y por eso estamos aquí, porque la lista ha sido pasada. Y cuando Dios vino, ¿verdad?, y determinó pasar la lista, nosotros dijimos, aquí estamos presentes, Señor. ¡Aleluya! Es porque una vez estuvo nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, y sigue estando en ese lugar. Está en un lugar donde no puede ser borrado por su gracia, porque no está con tinta, es con la mera sangre de Dios. Damos las gracias al Señor en esta hora, ¿verdad? Y yo solamente quiero que compartamos un poco de su palabra. Y vamos, ¿verdad?, al libro de Apocalipsis. Señor, aleluya. Qué bueno, ¿verdad?, estar aquí en este lugar, de que siempre Dios, ¿verdad?, tiene algo que compartir con nosotros. Sabemos de que Él dijo en su palabra, cielo y tierra pasa, pero su palabra no pasa. También digo, te alabo, Padre, Señor del cielo, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños que quieren aprender. Y solamente su gracia es la que nos ha ayudado a nosotros poder, ¿verdad?, conocer estas cosas. La verdad es que esto es cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, es la que Dios preparó para los que le aman. Son cosas ya preparadas para los que le aman. ¿Le ama a usted en esta hora? Entonces, si usted le ama, hermano, Él preparó estas cosas para los que le aman. No es el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene rica misericordia. Te alabo, Padre, Señor del cielo. Solamente Él pudo hacer todas estas cosas, hermano. Vamos, ¿verdad?, aquí a seguir, ¿verdad?, con este libro de Apocalipsis. Aquí en el versículo 9. Gloria sea el nombre del Señor. Recuerde, ¿verdad?, que bienaventurado el que lee y también el que escucha la profecía y guarda, ¿verdad?, la profecía que está escrita en este libro. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 9, ¿verdad?, nosotros podemos ver con claridad, ¿verdad?, de lo que Juan, ¿verdad?, está pasando en ese tiempo. Y la verdad es que Juan, ¿verdad?, está
está siendo llevado a la isla de Pascua. ¿Ya lo tienen, hermano? Apocalipsis capítulo 1, verso 9, hermano. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Estamos listos, ¿verdad? Apocalipsis 1 y verso 9. Yo creo que nos vamos a gozar en esta hora. Con seguridad que nos vamos a gozar, ¿verdad? Porque Él está en su palabra. Él dijo que Dios estaba en la naturaleza, dijo que Dios estaba en su palabra, Dios estaba, ¿verdad? También en su Hijo, y también dijo de que Dios estaba en su pueblo. Entonces, si Dios, ¿verdad?, estaba en su pueblo, yo creo que no solamente lo decimos, sino que lo ha probado. Porque Él prueba que está ahí en su pueblo por medio de la columna de fuego. Él está diciendo, este es mi pueblo. También por medio de la adopción o la transfiguración dice, este es mi hijo amado, en quien me complace morar. ¿Verdad? También Dios está en su palabra porque Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. También Dios está en el universo porque podemos ver, ¿verdad?, que ahorita ha pasado este día y se ha ocultado el sol, lo cual habla, ¿verdad?, de una muerte. Pero sabemos de que mañana, si Dios así lo permite, ese sol sale otra vez, lo cual habla de una resurrección. Entonces, la misma naturaleza, el mismo universo, habla de muerte y resurrección. Y también habla de que Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es el fin. Y desde que una persona viene y escribe, ¿verdad?, un libro y pone allí la fecha, está hablando de Dios por muy ateo que sea. ¿Cierto? Porque Él está hablando y pone la fecha. Está diciendo que es lo primero que se tiene que poner. Y sabemos que el primero es Jesucristo. Y cuando Él viene y firma allí, ¿verdad?, en el papel, la carta que Él, ¿verdad?, estaba redactando, Él está diciendo de que ese sello está significando que Él es el último. Entonces, tanto el ateo puede decir, no hay Dios, escribime esta hoja. ¿Qué es lo primero que pones? Entonces va a decir la fecha. Eso es lo primero. ¿Y quién es el primero? Jesucristo. Y luego, ¿qué pone de último? El sello. ¿Y quién es ese sello? ¿Quién es ese último? Jesucristo. Por muy ateo que sea, Él describe de que hay un Dios real, hermano. Que Él es el primero, Él es el último, Él es de la A hasta la Z. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin. El todopoderoso, el que reina y vive por los siglos de los siglos. Así que, ¿verdad? Teniendo aquí esta escritura, dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Aquí en Apocalipsis, capítulo 1. Recuerde de que este es, ¿verdad?, un libro que fue dado después que Jesucristo resucitó. Después que Jesucristo fue levantado de la tumba. Esto no se le había dado a nadie. Todos los libros podían ahí tenerlos. Pero hasta que Jesús resucitó, nosotros podemos ver de que entonces vino este libro. Aún nosotros podemos ver que Pablo fue un buen profeta, pero con todo eso no se le dio la venida del Señor. Pablo solamente vino hablando en misterio, vino las epístolas a los Corintios, comenzó, ¿verdad?, a traer, ¿verdad?, las cartas, ¿verdad?, a los Gálatas, y luego, ¿verdad?, allí por todas las escrituras, Romanos. Pero cuando nosotros hablamos de la venida del Señor es porque el mismo Jesús había dicho que si yo quiero que este quede hasta que vea mi venida. Correcto. ¿Ves? No señaló a Pablo. No. ¿Ves? No señaló a Pedro. No. Sino que está señalando a Juan, el amado. Que si yo quiero que este quede hasta mi venida, entonces se corrió entre los discípulos que Juan no iba a morir. Pero no era cierto porque todavía verían más edades. Pero Juan tenía que estar viendo su venida. Entonces, cuando Dios viene y comienza a abrir esta escritura, Juan va a relatar qué está pasando qué está pasando con él y para qué está sucediendo eso con él. Entonces, yo creo que si Juan conoció, ¿verdad?, y estaba viendo su venida, yo creo que también él puede mostrarnos a nosotros qué es lo que él está por hacer en esta hora y qué es lo que está haciendo en esta hora. Entonces, leamos la escritura, ¿verdad? Dice, yo Juan, vuestro hermano. Oiga, y compartícipe vuestro en la tribulación. Correcto. En el reino y en la paciencia de Jesús. ¿Sí, verdad? Y en la paciencia de Jesucristo. Correcto. Estaba en la isla llamada Patmos por causa
Y él, amén. Amén. Que Dios bendiga, ¿verdad? Aleluya. La palabra del Señor y después leemos, ¿verdad? El resto, solamente oremos. Padre celestial, te damos gracias, amado Dios, en esta hora. Padre, que siempre tienes algo. Te agradecemos, Dios mío, la gloria. Y esperamos, Dios mío, que tú inspires nuestros labios al hablar tu palabra, Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre, bendice los corazones que escucharán la palabra. En tu nombre, Cordero de la Gloria. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Fíjense, hermano, pónganse. Cómodo, ¿verdad? Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Podemos ver, ¿verdad? Aquí en la palabra, ¿verdad? Podemos ver en las escrituras que Juan está, ¿verdad? Relatando claramente, hermano. De seguro, ¿verdad? De que Dios no va a venir y va a hacer esto, ¿verdad? Con Juan. De venir y agarrarlo y él hacer esto. Él tiene que venir y usar hombres. ¿Me entiende? Y usted sabe que para hacer lo malo, entonces hay agentes. Y para hacer lo bueno también hay agentes. Dios si quiere hacer lo bueno, Él ocupa gente. Y si Él quiere hacer lo malo, y si Él quiere, ¿verdad?, de que algo le suceda a sus hijos, es porque Satanás llega a prestarlo. Pero nosotros podemos ver claramente que Juan, ¿por qué fue en la isla de Patmos? Aleluya. Ahora, la isla de Patmos, ¿verdad?, era un lugar donde habían escorpiones, donde habían serpientes. Era un lugar donde llevaban a los criminales. Era un lugar, ¿verdad?, donde los presos estaban aislados de la sociedad. Entonces, ¿verdad?, a Juan lo catalogaron, ¿verdad?, como un brujo. ¿Verdad?, como un hombre peligroso, como un hombre criminal. Y nosotros podemos ver, ¿verdad?, de que Juan, por eso dice, partícipe en vuestra tribulación. ¿Verdad? Él está participando, hermano, de la tribulación que están participando aquellos, también él es compartícipe de lo mismo. Sí, Señor. Pero luego, ¿sabe por qué es eso? Porque el mismo pueblo que tenía a su alrededor, él le estaba preguntando qué hacer con la persecución que estaba sucediendo en ese momento. Venía donde él decía, siervo Juan, creemos de que tú eres un profeta y creemos que tú nos puedes dirigir. ¿Qué podemos hacer con esto que nos están haciendo, con lo que nos están persiguiendo? ¿Qué podemos hacer con este trabajo? Y Dios comenzó a ver, ¿verdad?, que la fatiga de su siervo era demasiado. Entonces dijo, Dios, aquí lo que voy a hacer es quitarlo de entre ellos. Porque no me lo están dejando que él entre en el espíritu. Y yo necesito que él entre en el espíritu. Porque si él logra entrar en el espíritu, yo lo voy a trasladar hasta el día del Señor. Aleluya. Entonces voy a permitir, porque todo es permitido por Dios. Aleluya. Entonces voy a permitir que el poder romano lo tome. Ajá. ¿Entiende? Que el gobierno venga y le haga presa, ¿verdad? Aleluya. Lo capture. Sí. ¿Verdad? Y lo voy a hacer como que es en contra de él. Pero ellos solamente lo que están haciendo es cumpliendo un propósito. Sí, así es. Porque difícilmente para poderlo separar, jamás va a venir un hermano, mire hermano, yo quiero separarlo y lo voy a llevar aquí. No. A donde esté siempre lo van a estar ahí haciendo las preguntas. Sí. Por eso que nosotros miramos de que Dios con nuestro precioso hermano Branham, que es lo que hacía él, lo llevaba a la montaña. Porque él quería entrar en el espíritu, él quería caminar con Dios. Aleluya. Él quería buscar un lugar donde poder platicar a solas con él. Porque mientras estaba en las reuniones, se le presentaban visiones. La gente quería un culto de oración, de sanidad divina. Correcto. La gente quería prédica. La gente quería consejo. ¿Y qué cosas no quería? Entonces, ¿qué hacía Dios? Lo inspiraba a él y le daba un descanso y lo llevaba a la montaña. Porque él era un profeta de Dios. Aleluya. Era un siervo de Dios y que había un lugar donde él se podía encontrar con Dios. Correcto. ¿Me entiendes? Pero nosotros debemos de saber en esta hora que nosotros aquí no somos, ¿verdad?, el mensajero del séptimo ángel, las 7 misericordias o los 7 propiciatorios. Ajá. Nosotros estamos más allá que eso. Sí.
¿verdad? Nosotros estamos más allá donde nosotros podemos ver que por gracia y su misericordia nosotros aparecemos porque nos hallamos también en la Escritura. Aleluya. Correcto. Nos hallamos también en la profecía de este siervo de Dios. Sí, amén. Y cuando nosotros comenzamos a ver, ¿verdad? Y en Apocalipsis 7:9, nosotros podemos ver claramente cómo el Hijo del Hombre, el anciano de día, junto con el Hijo del Hombre, se unen. ¿Me entiendes? En Daniel 7:9. Señor. En Daniel 7:9 nosotros podemos ver claramente el anciano de día sentado allí, ¿verdad? En su trono, y luego uno como semejante al Hijo del Hombre para unirse con él, para darle dominio a ese que se une con el anciano de día. Es cierto. Por eso es que nosotros vemos claramente, ¿verdad? De que entre las edades allí está como el Hijo del Hombre, el que ve Juan en la visión. Correcto. Pero Juan, para poder ver ese, tiene que entrar en el Espíritu. Pero no podía entrar en el Espíritu y poder ver, ¿verdad?, esta visión si no era separado de sus hermanos. Cierto. Entonces, había un propósito de Dios de echarlo en la cárcel. Ajá. Juan no estaba en la cárcel porque él era un drogadicto. No. Todo para que entrara. Él no estaba en la cárcel porque él era un malhechor. Él no estaba en la cárcel porque él era un asesino. No, hermano. Él no estaba en la cárcel porque él era un desobediente. Él no estaba en la cárcel, ¿verdad? Por todo lo que usted quiera marcar en esta hora. Él estaba por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces nosotros podemos ver la diferencia claramente, que a él lo llevan no por ser un mal hombre, sino que a él lo llevan porque él necesita estar a solas con Dios. Necesita tener un espacio de tiempo en ese lugar, que se prepare para ver la venida del Señor. Y yo creo que Dios no nos ha traído aquí a nosotros por casualidad. No nos ha traído aquí a nosotros porque nosotros somos desobedientes, sino que nos ha traído con un propósito. Algo él tenía que hacer en este lugar, hermano. Claro, hermano. Algo él tiene que hacer en esa lugar. Él quiere que nosotros nos consagremos. Él quiere que nosotros comencemos, ¿verdad?, a orar al Señor. ¿Cierto? Y mientras nosotros oremos para que esa fe siga viniendo. Porque usted entre más ora, más poder se derrama sobre usted. Cierto. Más fe se derrama sobre usted. Más sabiduría, eso va creciendo. Y recuerde que nos estamos preparando para un poder que viene. Aleluya. Acto para él. Estar acto. Sí. Estar dispuesto para ese poder. Cierto. Donde Dios va a adoptar a esta novia elegida. Aleluya. Pero siendo de que Dios viene y tiene ahí en su palabra Sea su boca. que Él tiene que salvar gente, a aquellos que puedan visitar a Jesucristo en la cárcel. En la cárcel. Sube en la cárcel. Porque si no, de todas maneras, ¿cómo haría Él para cumplir esa escritura? Estuve en la cárcel y me visitaste. Ajá. ¿Cuándo, Señor, si yo te vi allí? La gente piensa a veces de que aquí solamente lo que hay son reos. No, Y hermano. no se dan cuenta que quien está aquí es el cuerpo de Cristo. Aleluya, Señor. Grande. Y siendo que el cuerpo de Cristo tiene que estar algún día en la cárcel, lo cual eso se lo dejo a ustedes por revelación. Para que ustedes puedan conocer verdaderamente si él algún día va a estar en la cárcel, o ya está, o ya estuvo. Pero que tiene que cumplirse, tiene que Pero que tiene que cumplirse, porque Cristo está en Mateo 25. Aleluya. Donde nosotros podemos ver ahí en Mateo 25, me gustaría leerlo un poquito, solo para que vean para qué es que uno es apartado de sus hermanos. Es un propósito el que hay, y es para cumplir la Escritura. Aleluya. Juan estaba separado allá en la isla de Patmos para cumplir que si yo quiero que éste vea mi venida. Que si yo quiero que esté hasta que vea mi venida. Pero no podía entrar en el Espíritu porque todos los que estaban alrededor ahí estaban preguntándole, ahí estaban molestándolo. Ajá. No lo dejaban tranquilo. Sí. Pero dijo, entonces aquí lo que voy a hacer es separarlo. Sí, Señor. Y lo que voy a hacer es voy a llevarlo a un lugar. Y que el poder romano venga y lo agarre. Y lo ponga, ¿verdad?, como un prisionero en ese lugar, lo tira a un caso de aceite. Por 24 horas. ¿Y cómo el aceite va a quemar el aceite? No se puede. Porque Juan lo que tenía era el aceite. El Espíritu Santo. Y el aceite no puede quemar el aceite. Ni el fuego puede quemar el fuego. Cierto. Señor. Mateo 25, ¿verdad? Sí. Sí. 30, ¿verdad? Sí.
5, 31. Esto es solamente para que se cumplan las escrituras, hermano. He dicho por el profeta. Juan allí no está diciendo, ¿verdad?, cómo llegó allí a ese lugar y por qué y cómo. Si era que era un desobediente, sí que había asesinado. No, hermano. Por causa de la palabra de Dios. Y dice los cristianos de que uno tiene que llegar a ver verdaderamente por qué y cómo están llegando a ese lugar. Y que pueda decir, hoy se ha cumplido esa escritura. Mateo 25. Verso 31, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Amén. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Mateo 25, 31, ¿verdad? Sí. Ahora vamos al 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Ahí le está diciendo. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Oiga. Estuve desnudo y me cubristeis. Oiga. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Ahí está. Sí, señor. Y yo en la cárcel, pues. Jesucristo en la cárcel. Jesucristo en la cárcel. Jesucristo como un forastero. Jesucristo desnudo. Jesucristo con hambre. Caminante. Jesucristo enfermo. Sí. Aleluya. Y cuando nosotros podemos ver Jesucristo con todas esas cualidades, y luego usted dice, Jesucristo en la cárcel, ahí es donde van a haber sorpresas. Aleluya. Ahora vamos a ver cómo es que estuvo Jesucristo en la cárcel, cómo estuvo Jesucristo enfermo, cómo es que estuvo Jesucristo desnudo, cómo que fue un forastero y fue recogido. Esto es una sorpresa, la gente no sabe eso. ¿No entiendes? Porque ellos no conocen a Jesucristo. Ellos creen que Jesucristo lo van a hallar aquí, crucificado. Con el pelo largo. Creen que lo van a hallar allí con el pelo, ¿verdad?, hasta los hombros. Así los árabes. Creen que lo van a hallar allí, ¿verdad?, con señales en sus manos. Creen que lo van a hallar allí con señales en sus pies. No, Creen que lo hermano. van a hallar allí derramando sangre en su rostro o de su costado. Nada que ver. No, señor. No lo creería, dice Manuel. No, hermano, eso iba a cumplirse hace 2000 años. Eso. Y allá no estaba en una cárcel, sino que estaba colgado en un madero, lo cual era la prisión de lo que daban allá los romanos. Pero en esta hora usted no lo va a encontrar aquí. Estuve en la cárcel y me visitaste. ¿Cuándo, Señor, va a haber una pregunta? Fíjese. Seguimos aquí en Mateo 25. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, oiga, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Esto como que él ya había pasado de Salvador, de Redentor, y ya había tomado dominio de Señor. Lo cual esta palabra Señor significa gobernador. Ahora tiene un gobierno. Y eso es lo difícil de que un creyente pueda recibir a Jesucristo como Señor. Lo puede recibir como sanador, lo puede recibir como salvador. Pero el asunto es si lo recibe como Señor. Lo puede recibir como consolador, le puede recibir como aquel que le provee todas las cosas, lo puede recibir como uno que libera, el libertador. Pero el asunto es recibirlo como Señor. Ya le dirá el Señor. Y en el tiempo de que él agarró el dominio como Señor, La elegida. entonces el justo dice, Señor, ¿qué está diciendo? Gobernador. Sí. ¿Tú que puedes gobernar una iglesia? Correcto. ¿Tú que puedes gobernar de acuerdo a Hechos capítulos 4 y capítulo 5? Aleluya. ¿Tú que puedes traer a una reunión a los santos donde está el cuerpo muerto? Ahí se juntan las águilas. ¿Tú que puedes hacer de que se cumpla esta escritura? Que cuando usted mire las aguas moviéndose de un lugar hacia otro,
reconocer de que algo está cerca Dios por hacer. Correcto. Entonces, Señor, a ese se están refiriendo al Señor, no al Salvador, no al Libertador, sino al Señor. Pero usted dice, entonces quiere decir que este es otro Dios. No es otro Dios, solamente que Él va cambiando Sus fases, sus etapas, manifestaciones. sus manifestaciones Aleluya. de sus atributos Sí. en cada edad. Avance, Padre. Porque Él era el Padre eterno allá como la columna de fuego. Él era el Hijo como Jesús, viniendo para salvar al perdido. Sí, Señor. Y Él es el gran Espíritu Santo como el Consolador. Ahí le estoy poniendo tres cosas, pero cada una en su tiempo. Sí, el mismo Dios. También Él es el Hijo del Hombre. También Él será el Rey venidero que viene al milenio. Pero también Él es el Señor, el que gobierna toditas las cosas. Y siendo que Él es el Señor, entonces los justos saben que al Señor es que le dieron de comer. Los justos saben de que al Señor le dieron vestido. Los justos saben de que al Señor lo vieron forastero. Los justos saben de que al Señor, aunque ellos en el momento que están haciendo esta función, no saben nada. No entendieron. Por eso tienen que estar sorprendidos, por eso preguntan, Señor, ¿y cuándo? Pero ahora se van a dar cuenta porque el Señor mismo en el trono blanco le va a decir cuándo. ¿Cuándo fue? ¿En qué tiempo? Ahora, no me diga usted que el Señor va a estar en la cárcel por ser un desobediente. No, hermano. Solo para que haga escritura. O solamente porque Él quiere salvar al La perdido. simplicidad. Verso 37, ¿verdad? Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondió el rey, De reyes. les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Sí, Señor. Amén. La palabra. Ahí está. Ahí En está. cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Gloria. Entonces dirá también a lo de la izquierda. Ahora va con lo injusto. Apartado de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero, verso 43. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? Oiga. ¿Y no te servimos? Entonces Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. clase de valor de las visitas. Sí, Señor. Es tremendo esto. Sí. ¿Qué cuadro tan perfecto? Sí, de gracia tan grande, Señor. Ahora, a los mis hermanos más pequeños, ¿Sí? y los más pequeños son los que nacen de último. Correcto, los menores. Y sabemos que el primero que vino hace 2000 años fue Jesús. El mayor. Y sabemos que después de Pablo, entonces vinieron los hijos ahí con Pedro, Correcto. en Pentecostés. Después de Pedro, entonces vino Pablo, Correcto. con su grupo. Correcto. Que después de Pablo vino Irineo con su grupo. Correcto. Y todavía no hemos llegado a los más pequeños. Todavía falta. Después Irineo, San Martín con su grupo. Aleluya. Y después de San Martín, ¿verdad? Tenemos a Colombo y su grupo. Y ahí tenemos a Lutero y su grupo. Correcto. Amén. Y ahí tenemos a Wesley y su grupo. Sí. Tenemos los pentecostales Sí. con su grupo. Para hablar en lengua. También tenemos al hermano Branham y su grupo. Correcto. Un profeta del siglo XX, todo eso ya ha pasado. Pero ahora yo quiero ver después de ese ángel, ¿y dónde están los hermanos más pequeños? Ahí está. Sí, Señor.
diciendo de que el hermano Branham, que fue el penúltimo, no estuvo en una cárcel así apresado, como para que digan, estuvo en la cárcel, pero estuvo en un juicio. Ajá. Y alguien vio por él. No, aleluya. La cárcel el hombre. Pero los más pequeños, ¿a dónde están los más pequeños? Que era para el pequeño. Aleluya. Esa es la promesa para nosotros. Para los más pequeños. ¿Y quién era el más pequeño entre los discípulos? Era Juan. Sí. Pequeño. Sí. ¿Quién estaba cumpliendo entonces una cárcel allí? Juan en la isla. Era Juan, pero ¿para Claro. qué? Era para ver su venida. El ensayo, tipo de ¿Y para qué nosotros estamos aquí en esta hora? Es también para ver la venida. Aleluya. Allí donde nosotros comenzamos ahora a ver por su palabra que estas cosas tenían que suceder. Obligatoriamente dijimos. Sí, señor. Aleluya. 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 Sí, señor. Entonces podemos ver por su palabra. Aleluya. Claramente. Gracias, Señor. Vamos a Apocalipsis. Sí, Apocalipsis. Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis. Oiga bien, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo, por causa de la... Y él... ¿Era porque había fallado o había desobedecido? No. ¿Cómo podemos ver nosotros fallando a Jesucristo? No podemos verlo fallando. Nosotros tenemos que ver claramente por qué está siendo puesto en la cárcel. ¿Usted cree que Jesús fue allá al Calvario porque él estaba desobedeciendo? La cárcel no la voluntad del Padre. ¿Cree usted que Pablo fue a la cárcel porque estaba desobediente? No, hermano. Por la voluntad del Padre. Porque Dios sabía de que Pablo no podía escribir las cartas del Nuevo Testamento si no se separaba de sus hermanos. Quieta ya. Y es para que Dios... Aleluya. Señor. Sí, hombre. Juan estaba por escribir el libro de Apocalipsis. Sí. Y la pregunta de nosotros, ¿por qué estamos aquí? Esa es la pregunta. Aleluya. Hay algo tiene que haber ahí, hermano. ¿Será esto una casualidad? No, de ninguna manera. No es una casualidad, hermano. Entonces dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Oiga. Y ve detrás de mí una gran voz como de trompeta. Que decía, la voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el primero y el último. Y escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. Tiene los 7. Aleluya. Esto está bueno. Aleluya. Sí, señor. Quiero leerles algo aquí. Señor. A veces la gente no entiende estas cosas. ¿Qué le pasa? No entiende, pero la verdad que esta cita, verdad, de que el siervo habló, no se hubiera podido entender mientras uno no pudiera vivir la vida de lo cual dice esta palabra. Porque la verdad es que es el mismo Jesucristo quien lo habló. Y si él lo habló, verdad, tenía que llegar a cumplirse. Solo vea de qué manera está aquí en su palabra. Aleluya. Sí. Ahora, esto está en la página 70, ¿verdad? Está escribiendo, ¿no?
No. Ah, bueno. Se acabó de escribir. Bueno, está en la página 70 y el párrafo 83 dice, ahora, tenemos la escena, la isla de Patmos, en el mar Egeo. 30 millas frente a la costa, aproximadamente 30 millas a la redonda. Rocosa, llena de lagartijas y escorpiones y demás. Y usada como prisión, Mira, era más fácil. como lo es la isla Alcatraz. Cuando reciben un prisionero que no pueden mantener preso aquí, un criminal tan horrible, ellos lo ponen en el Alcatraz. Ahí. Y ahora ellos tomaron a este santo, Juan el Divino, el último de los discípulos, y el único que murió de muerte natural. Juan, antes de ir a la isla, fue acusado de ser un brujo. ¿Oye? Ahí no dice nada. Página 70 y el párrafo 83. Juan es acusado de un brujo. Por cuenta, estos testigos que traía el Ministerio Público quería decir la misma cosa con nosotros cuando habló del zodiaco. Presionábamos a la gente. Que estábamos sugestionando a la gente diciendo que, mire, su primera Biblia de ellos es el zodiaco. Sí. Y como eso solamente los magos, ellos son los que leen eso, Ajá. han de decir, estos también son otros magos, son otros brujos y están engañando a la gente. Es el mismo espíritu. Por eso, Pero no se dan cuenta que la primera Biblia fue en el zodiaco. Sí. La segunda Biblia, ya sabemos, la pirámide. La tercera Biblia, la que está escrita. Y la cuarta, esas tres en una. ¿Correcto? Por cuenta tal vez es lo que querían decir. Algo querían decir, hermano. Que esto no era de Dios nada más. Tremendo. Tremendo es. Y fue hervido en un caso con aceite por 24 horas sin quemarlo. Sí, señor. No se puede sacar el Espíritu Santo de una persona al hervirlo. Él mismo es fuego. Lo hirvieron durante 24 horas en un caso con aceite, sin ningún daño. Y dijeron, la razón que los romanos dieron es que él era un brujo. Y él embrujó el aceite. Lo que la mente carnal puede pensar. Ahora ustedes ven, cuando nos llaman lectores de mente y adivinos y Belcebú, ¿ven ustedes de dónde viene ese espíritu? Pero ¿ven ustedes de dónde viene el espíritu real? Son las edades de la iglesia. ¿Ven? 24 horas hervido en una grasa caliente burbujeante. Y no le hizo nada. Oh, como Dios lo protegió en él mismo con su Espíritu Santo. Su trabajo no estaba terminado. Está. ¿Oí? Hay que terminarlo. Dios no puede permitir de que un hombre se vaya de esta tierra antes que él no pueda llegar a terminar su trabajo para lo cual él fue enviado. Sí. Amén. Y había una profecía que decía, Juan, que si yo quiero que quede para que vea mi venida. ¿Es así? Y esta gente todavía, Juan, no ha entrado en el espíritu, no ha visto su venida, y lo quieren ya terminar con la vida de él y echarle un caso de aceite para quemarlo. Calladita estaba. Y Dios no había terminado con él. Pues dijeron, este es un brujo. Pero no, era Dios guardándolo. Sí, señor. Era su Espíritu Santo. Ellos lo pusieron en la isla por 2 años. Y mientras Dios lo tenía allá solo, él escribió el Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, a medida que el ángel del Señor se lo reveló. Entonces, tan pronto como eso terminó, él regresó a su patria y pastoreó la iglesia en Éfeso y murió y fue sepultado en Éfeso. Juan el Divino. A eso dice aquí, yo Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aleluya. Sí, señor. En otras palabras, él tomó la palabra de Dios y la estaba probando, que era la palabra de Dios. Y Cristo regresó a través de él y testificó que él estaba correcto.
Ahí lo tienen ustedes. La palabra de Dios siendo manifestada en él, probando que él era el siervo de Dios. Estoy leyendo la página 31. Probando de que él era el siervo de Dios. Entonces, ellos no pudieron negar eso. Así que tuvieron que decirle que él era un brujo. Él embrujó el aceite para que no lo lastimara. Él embrujó la gente. Y ellos no fueron sanos. Y él era un adivino que no pudo. Una clase de persona mala. Un espíritu enfermo. Un espíritu vil. Y esa fue la razón por la cual lo pusieron allá. Pensaron que era peligroso que él estuviera entre la sociedad. Pero él solamente estaba llevando a cabo la voluntad de Dios. Aleluya. Y Dios tenía un propósito bajo toda esa condición. Qué tremendo eso, ¿viste? Dios tenía un propósito bajo esa condición. Hay razón que la palabra de Dios dice que si Él te está probando, ¿qué sabes tú que cuando Él permite que venga una enfermedad, si te está probando si cree en sanidad divina? Que si Él al traerte aquí en la cárcel, dice de que lo llevarán a las cárceles para ser probado, dice la Biblia. Tremendo. Sí, Señor. Entonces, ¿nosotros para qué venimos aquí? Para ser probado. ¿Y qué va a ser probada? Nuestra fe. Sí, Señor. A ver si nosotros nos retractamos de esta palabra. Pero sabemos que cielo y tierra pasa por esta palabra, no va a pasar. Y si Dios viene solamente para probarnos, entonces mayor es el que esté en nosotros que el que está probando o el que está en el mundo, el que está tentando. Correcto. El que está presionando. El gigante. Es mayor el que está en vosotros. Entonces, hermanos, nosotros al venir aquí hay un gran propósito. En primer lugar, ¿cómo a esa gente que estaba aquí le iba a llegar la palabra? ¿Cómo le podía llegar su salvación? Ahora usted dice, hermano, pero usted no le está predicando a ellos para que venga la salvación, pero fácilmente Dios proveyó, como le he dicho en otro mensaje, las cámaras, noticias, la prensa, Señor. el Facebook, para que por medio de todos esos medios la gente se diera cuenta de quiénes son los que están aquí. Aleluya. Aleluya. Y uno está hablando a favor Yo en contra. y otro en contra. Sí, Señor. Así como en la cruz del Calvario. Uno estaba hablando a favor y el otro en contra. Aleluya. Sí, Señor. Qué tremendo. Entonces podemos ver, ¿verdad?, por la palabra de Dios, claramente, que Juan estaba cumpliendo la voluntad y los romanos agarrándolos. Ahora yo quiero que usted vea, iglesia, ¿verdad? Sí. Usted está cumpliendo la voluntad de Dios, ¿no? Aleluya. Ya. Yo quiero leerle algo aquí que tenemos anotado. En esta nota. Esto es tremendo, hermano. Esto es solamente su gracia, hermano. Si usted puede entender estas cosas y escuchar estas cosas, bienaventurado, dice la palabra de Dios. Esto está en el mensaje reconociendo el día y su mensaje. Yo creo, hermano, que puede ser más tarde de lo que nosotros podemos pensar en esta hora. Capte lo que dice en este mensaje reconociendo el día y su mensaje en la página 4 y el párrafo 18. Dice, no me gusta hacerlo venir 2 veces de esa manera. Pero siento que solo nos queda un poco de tiempo. Solo recuerden, si el tiempo continúa, ahora usted sabe de que esto está siendo predicado allá por los 70. Si el tiempo continúa, lo cual usted está cierto que el tiempo continuó. Porque usted aquí no está en el 65. Usted no está aquí en el 63. Usted está aquí en el 2016. Comprueba que continúa. Entonces, ¿continuó el tiempo? Continuó el tiempo.
Y la profecía es, si el tiempo continúa, ¿Qué pasó? entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Ajá. No vamos a tener este privilegio por mucho tiempo. Sí. De hacerlo llegar a la iglesia. No vamos a tener el privilegio por mucho tiempo, dice. Miren cuánto tiempo tuvimos nosotros, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No fue mucho tiempo. No fue mucho tiempo y cuán bueno era tenerlos allí adorando. Aleluya. Domingo en la mañana y domingo en la tarde. Cierto. Miércoles, viernes. Unánime juntos. Cuán bueno estaba allí estar unánime, Aleluya. teniendo las cosas en común. Sí. Cuán bueno, pero no nos permitieron estar mucho tiempo. Exacto, porque ya estaba escrito. Entonces podemos ver claramente que aquel que profetizó el Espíritu Santo que estaba allá está aquí viviendo también. Porque él está cuidando de eso. Y oiga bien lo que sigue diciendo. No vamos a tener este privilegio por mucho tiempo. ¿Ven? Este si el tiempo continúa y sabemos que continúa. Sí. Recuerden, algo acontecerá. O la ley nos impedirá, Sí. o Satanás se moverá entre ustedes y los esparcirá. Ahí está. Siempre ha sido de esa manera. ¿Ven? Algo acontecerá. Así que apreciemos cada minuto que estemos juntos. Ahí está. El que no lo apreció. El que no apreció ese momento de estar juntos reunidos en lugares celestiales, Barbaridad. hoy lo anhela, hoy lo desea. Anhela una reunión de eso. Hoy quiere estar en esta reunión, quiere tener un predicador que siempre le estaba diciendo que volvieran a esa vida pecaminosa. Cierto. No lo tiene. Ellos quieren tener ahora esos consejos, ellos quieren tener ese predicador, esa unción, esa prédica en ese lugar. Allá era especial. Pero en el momento que se les dijo que vivieran esta palabra, la gente no quería vivir. Lo vio liviano, hermano. Entonces vino la ley y nos impidió que estuviéramos reunidos de esa manera. Y fuimos esparcidos. Sí. Y hoy podemos decir, esta escritura, Se han de reconociendo el día y tu mensaje, se ha cumplido hoy. ante de vuestros ojos. Y hoy estamos esparcidos. Difícilmente esta escritura se iba a quedar sin cumplir. Conectado. Ahora vemos nosotros de que aquí en la palabra, en el mensaje, está escrito esto, de que Satanás o uno entre nosotros se iba a entrometer para esparcirlo o para impedir esa reunión. Mire qué iglesia ha cumplido esta cita de reconociendo el día y su mensaje. Vea qué iglesia del mensaje está siendo el personaje para que cumpla esta escritura. No lo hay. No lo haya. Usted no lo va a ver. No hay a quien no se cumple. Pero ¿por qué usted no lo va a ver? Porque Dios a uno los creó para ser su novia y a otros los creó para que fueran las vírgenes fatuas. A uno los creó para ser las vírgenes prudentes y a otros los creó para que sean las vírgenes fatuas. Sí. Y nosotros podemos ver claramente, si nosotros leemos aquí una porción de su palabra, en azul, en las edades azules, claramente, yo quiero mostrarle algo para que ustedes vean qué era lo que Dios estaba haciendo con Juan. Y qué es lo que Dios está haciendo en estos últimos días. Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Él es el único que puede dar estas cosas. Esto es bien tremendo. Quiero ver, ¿verdad? Si lo puede encontrar.
Alabado sea el nombre. Aleluya. Este hermano que estoy buscando aquí, ¿verdad? Es algo muy importante. Que usted, ¿verdad?, pueda escuchar estas cosas, porque el mismo mensajero dijo claramente, ¿verdad?, por su palabra, que cuando Dios vino a la escena, ¿verdad?, para nosotros ir rápidamente en su mente, usted puede viajar, ¿verdad?, y él dijo que el logo de Dios salió para venir y ordenar, ¿verdad?, el mundo y crear las cosas que iban a existir por su palabra. Y nosotros podemos ver cómo Él trae toda la creación hasta que hace a la serpiente. Pero luego, después de eso, en el sexto día viene y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y creó al hombre a su imagen, y el hombre que creó fue un hombre espíritu y una mujer espíritu. Amén. Pero siendo de que él ya había creado la tierra, entonces ahora va a formar del polvo de la tierra para hacer un cuerpo para aquello que él había creado. ¿Correcto? Correcto. Entonces podemos ver ahí dos etapas. La primera etapa es la creación y la segunda es la formación del hombre. Sí, Señor. Y siendo de que él viene y agarra de la tierra, ¿verdad?, para formar a Adán, luego no haya de qué formar a Eva, no va a agarrar otra vez esa tierra, sino que encuentra una costilla, ¿verdad?, del mismo Adán, para hacerlo carne de su carne y hueso de su hueso. Y esta fue nombrada Adán. ¿Correcto? Entonces, ¿qué podemos ver allí? Una creación y una formación. Ahora nosotros por su palabra podemos ver claramente que Dios ha venido hablando la palabra y a través de su palabra ha venido trayendo a sus hijos. Y ha venido creando ese espíritu en nosotros. Porque la palabra dice, desde que usted nace de nuevo, usted es una nueva creación en Cristo Jesús. Y si usted es una nueva creación en Cristo Jesús, desde que la palabra Dios le habló para esta edad, de Job desde el 3:23, ¿qué estaba haciendo él? Creando a sus hijos, creando a su novia. Correcto. Y aquel que fue creado para ser la novia, con seguridad también tendrá que ser formado, para que aquello que es creado venga a llegar a ser una estatura completa del varón perfecto. Pero para poder formar a un hijo de Dios en este tiempo, se tiene que formar del mismo material del cual se formó a todos los hijos de Dios antes de llegar a la adopción. Antes de poder llegar al mensaje de resurrección. Antes de poder llegar a ser el intercesor o el mediador. Tiene que pasar de la misma manera. Y en esa manera se ve como un silencio que el mismo Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? José se sentía también abandonado. Amén. Y nosotros, ¿cómo nos sentíamos también aquí nosotros? De la misma manera. Aleluya. Porque a veces uno sentía un silencio. Jesús con un silencio. José con un silencio. Juan allá como un silencio. Aleluya. Pero Dios lo que estaba haciendo es metiéndolo y entrando en el Espíritu. Sí, Señor. Hasta que terminara su ministerio. Y una vez que terminara ahí la etapa, salir de allí y ministrar la iglesia de Éfeso. Sí, Señor. Él no se quedó todo el tiempo ahí en la prisión. Pero tenía que salir, no cuando dijera el gobierno. No. Sino cuando Dios dijera. Es que Dios lo tenía ahí. Porque él estaba terminando de cumplir su ministerio de escribir el libro de Apocalipsis. Okay. Y cuando él dijo, yo testifico a todo aquel que habla, ¿verdad?, o de esta profecía, y todo aquel que le quite o le ponga, y estaba poniendo su sello, digo, Dios, ya es tiempo de sacarlo de ahí, de esa isla. Es tiempo de sacarlo de la prisión para que ahora ya vaya a ministrar porque terminó con su ministerio. Sí. Y se vaya a aquel lugar y muera. Pero con nosotros no será así de esa manera. Con nosotros Dios nos sacará de este lugar. Estaremos elevados en un poder.
Y cuando nosotros seremos elevados en ese poder, entonces los muertos en Cristo resucitan. Y luego a nosotros se nos quitarán la vida terrenal para entrar a la glorificada. Con seguridad, muerte significa separación. Nosotros nos separaremos de este cuerpo mortal y entraremos al glorificado. Aleluya. Amén, Señor. Gracias. Entonces todo es un propósito. Si todavía estamos aquí, no es porque el gobierno nos tenga o el Ministerio Público nos tenga, sino que estamos aquí por qué y para qué. Aleluya. Esta es la mera voluntad de Dios, el gran propósito de Dios. Este es por causa de que Dios no quería tener a solas viendo estas riquezas. Aleluya. ¿Correcto? Sí, Señor. Entonces escuche. Entonces la palabra vino y nos ha venido creando por medio de su palabra. Usted le da de Éfeso, la página 78. Párrafo 58, ¿verdad? Página 78 y párrafo 58. Sí. Oiga, ¿ha habido jamás una gente tan martillada y purificada como la novia de Jesucristo? Una pregunta. En verdad, ella está experimentando los sufrimientos que Cristo experimentó. Oiga. Sí. Ella está despojada de sus bienes. Su vida está en peligro. Qué tremendo. Ella está estimada como oveja para el matadero. A cada día es muerta. Ella sufre mucho. Pero con todo eso no se venga. Correcto. Ni tampoco causa sufrimiento a otros. Digna del Evangelio es esta hermosa novia de Cristo. Aleluya. Y como el oro es maleable, mientras que el latón se quiebra con el golpe del martillo, este oro de Dios cargará su sufrimiento por el Señor. No agobiada, no quebrada, no destruida, sino formada por medio de las pruebas y las aflicciones de esta vida como una joya de hermosura y gozo para siempre. ¿Cómo está siendo formada entonces la novia? Está siendo formada por medio de pruebas. Sí, correcto. Gracias. Por medio de aflicciones. Hermano, tú que estás siendo probado ahí donde estás. Y estás siendo afligido ahí donde estás. No sabes qué cosa es lo que Dios está haciendo con tu vida. Te está formando para que seas la novia en esta hora. Esa es una prueba de que Él vino y creó tu espíritu novia en esta edad. Para ahora Él formarte por medio de tribulaciones y pruebas. Pero cuando usted está huyendo a estas pruebas, usted está huyendo a estas tribulaciones y quiere que Dios no le mande pruebas, que no le mande tribulaciones, ¿sabe usted lo que usted está diciendo? Yo no quiero ser la novia de Cristo. La verdad, está rebusante, Señor. Yo no quiero ser parte de su cuerpo. Pero aquellos que reciben con gozo para siempre las tribulaciones y estas pruebas, lo que yo estoy diciendo, yo soy parte de Él y quiero participar del sufrimiento que Él participó. Sí, Señor. Porque la verdad que Él nos ha dado todas las cosas y nos dio como herencia también el padecimiento que Él padeció. Por eso es que nosotros podemos decir claramente, yo estaba con Él cuando Él estaba diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué ese gran silencio? Sí, Señor. Yo estaba con Él allá cuando decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Sí, Señor. Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Señor. Y un día de este, la gente va a decir, verdaderamente que era el Hijo de Dios. Sí, Señor. Correcto. Entonces,
para qué son las tribulaciones. Dígame usted qué persona no pasó por las tribulaciones. Si es creyente, Dígame usted qué hermano, persona no pasó por sufrimiento. todos los creyentes. Cada uno de ellos pasaron por todas esas etapas. Cuando fuera creyente. Porque esa es la manera de que Dios estaba probando a sus hijos. Aleluya. ¿Cómo Dios hizo pasar a su hijo de esa manera? ¿Cómo Dios hizo pasar a José de esa manera? A la perfección. ¿Cómo hizo pasar a Daniel de esa manera? A los jóvenes Gebeo de esa manera, a Abel de esa manera, a Jeremías. ¿Y qué de nosotros en esta hora? También somos sus hijos. Si nosotros somos sus hijos, ¿no cree de que si Él les probó a Juan de que Él era su siervo, no probará que nosotros somos la novia de Jesús? Claro que sí, hermano. Y lo está probando, hermano. A medida que se viene viendo la palabra, nos damos cuenta quiénes somos nosotros. Aleluya. Y a quién representamos aquí en esta hora. Sí, Señor. Entonces, con toda seguridad, estos que están pasando tribulación y están pasando pruebas por causa de la palabra, por causa que tienen que ser formadas a la imagen del sufrimiento de Cristo. Aleluya. Entonces, miren lo que hay para esta clase de gente. Hermano, esto lo debemos recibir con gozo nosotros. Aleluya, Señor. No estar aquí desesperados, sino que dejémosle que Él cumpla su propósito. Correcto. Y con seguridad que cuando Él cumpla su propósito, nosotros vamos de viaje. Nadie nos para. Nadie nos va a detener. Sí, Señor. Y nosotros esperamos de que Él cumpla su propósito hoy. Aleluya. Y si hoy Él cumple su propósito, nosotros salimos después del cumplimiento de ese propósito. Así es. Correcto. Toda vez que Dios cumpla su propósito, nosotros vamos de viaje. Igual que Juan, igual que Daniel, igual que los jóvenes hebreos, igual que Abel, igual que cada uno de ellos, igual que Jesús. Mire lo que dice aquí. No, yo espero que eso le dé ánimo. Aleluya. Aleluya. Hemos mostrado claramente a través del estudio de las edades, y así como Adán y Eva, esto está en la página 374 y 168, las edades siempre azules, ¿verdad? Sí. Hemos mostrado claramente a través del estudio de las edades que así como Adán y Eva cayeron por dejar la palabra, así también la Eva se cayó por mirar fuera del margen de la palabra. Y cada edad que surgió se apartó un poco más, hasta que ahora tenemos un rechazamiento final de la palabra de parte del sistema mundial de iglesia. Esta edad de la Odisea termina en un oscurecimiento completo de la palabra. Están ciegos, hermano, y lo peor que no lo saben. Causando la salida del Señor de entre la iglesia. A Él no lo quieren en ese lugar, hermano. Pero Él siempre está parado a la puerta. Si alguno oye mi voz, Él está parado afuera, llamando a los suyos, quienes le siguen por medio de la obediencia a la palabra. ¿Cuánto le han seguido, hermano? Sí, si usted le ha seguido por medio de la obediencia a la palabra, después de una corta y poderosa demostración del Espíritu, oiga, Mezcla que me gusta. después de una corta y poderosa demostración del Espíritu, ¿creen que viene esa hora? Sí, hermano. ¿Creen que viene la manifestación del tercer galón? Todo vestido de gordo. Donde se le va a predicar, ¿verdad? También a la novia y también a las almas encarceladas, porque ese misterio será para la iglesia, para la novia y para los perdidos. Sí, Señor. Después de una corta y poderosa demostración del Espíritu, este pequeño grupo tan perseguido, hay que buscar no un individuo, es un grupo perseguido. Pero andan, pero Sí, pegaditos, señor. perdidos. El romanismo no está satisfecho con solo tener 8 en la cárcel, No, el grupo perdido. sino que va al grupo perseguido. Y si lo persigue es porque allí hay simientes todavía que están, ¿verdad?, dando la medida para la novia de Jesucristo. Sí, Señor. ¡Aleluya! No solamente los que están aquí, sino los que están allá. Por eso ellos los esparcen a ellos. Porque Dios dijo en su palabra que la novia, si yo solo voy a leer un poquito, solo déjenme leer esto y luego le leo lo otro. Sí, Señor. Quiero decírselo tal como está aquí. Aleluya. Después de una corta y poderosa demostración del Espíritu, está por venir eso, hermano. Que llegue. Este pequeño grupo tan perseguido y molestado se irá a estar con Jesús. Aleluya. ¿Dónde está ese grupo perseguido? Gracias. ¿Dónde está esa novia molestada, esa manada pequeña?
Sí, usted tiene que levantar su cabeza y buscar donde está ese grupo perseguido y molestado. Y cuando usted mire ese grupo perseguido y molestado, ese es el que se irá después de la demostración. Gracias, Señor. Ese poder en el Espíritu de Dios. Entonces nosotros vamos a ver que ese es el que se va a estar con Jesús. Sí, Señor. Esto a nosotros nos viene a dar gozo. Amén. Ser verdaderamente fanáticos en esta hora, hermano. Así que ya saben. Esa es la promesa en esta hora. Esa es la promesa. Cártelo. Esto está en la página 392. Y el párrafo 53 en adelante, hasta vamos a leer ahí hasta el 56. Ahora recuerde, fue Roma pagana imperial la cual cayó por la espada, pero fue cruzada de su llaga de muerte, cuando se unió con la iglesia cristiana nominal de Roma e incorporó el paganismo al cristianismo. Y en eso llegó a ser el Santo Imperio Romano, el cual habría de permanecer hasta que viniera Jesús para destruirlo. Sí, Señor. No. Pero Roma no está luchando sola. Sus hijas están a su lado. Denominación. Qué tremendo es. Sus hijas están a su lado. Y ella obtendrá autoridad absoluta, por medio del Concilio Mundial de Iglesias. Esto puede parecer muy imaginativo para muchos, pero en realidad está a plena vista para todos. Porque las iglesias están aún ahora, controlando la política. Y en el tiempo oportuno manifestarán exactamente cuán enorme es aquel control. Este movimiento ecuménico, Sí, Señor. terminará con Roma siendo la cabeza. Aunque la gente no se le ha imaginado así. Esto es correcto porque en Apocalipsis 17:3-6 la palabra dice que la ramera, misterio Babilonia, está sentada sobre la bestia. Ella está controlando el último, o sea, el cuarto imperio. Esta iglesia romana lo está haciendo con el sistema mundial de iglesias bajo su dominio. Roma tendrá el control. Y esta imagen, el sistema de iglesias, será obediente a Roma, porque Roma controla el oro del mundo. Entonces toda la gente tendrá que pertenecer al sistema mundial de iglesias o estar al intemperie, a la misericordia de los elementos, porque no podrán comprar ni vender sin la marca de la bestia en la mano o en la frente. Pero gracias a Dios, antes que llegue eso, esta novia va de viaje. Sí. La marca en la frente significa que tendrán que aceptar la doctrina del sistema mundial de iglesias, la cual es el trinitarismo, etcétera. Y la marca en la mano significa cumplir con la voluntad de la iglesia mundial. La marca será recibir el trinitarismo, entonces la marca en la frente. Y la marca en la mano significa cumplir con la voluntad de la iglesia mundial. Qué tremendo. Con este gran poder, los sistemas eclesiásticos, oiga esto ahora, perseguirán a la novia verdadera
¿Puede decir hoy se ha cumplido esta escritura? Señor. Esta imagen tratará de prohibir que la novia predique y enseñe. Oiga, ahí está. Pero como todo está allí, ¿verdad? Dominando la política. Entonces dicen, lo que no queremos es que le dé libertad, porque si no van a seguir con esa gente predicándole lo mismo. Sí. ¿Cómo? No quieren que enseñe, etcétera. Suministros serán prohibidos de dar consolación y verdad a los que la necesiten. ¿Qué pasó con nuestro grupo? Ajá. ¿Por qué lo repartieron y lo llevaron a cada quien a su lugar? Que no estén consolando a la gente. ¿Qué no quieren que estén consolando a esta gente que sigan hacia adelante? Ajá. No puede ver hoy la escritura siendo cumplida. Pero antes que el anticristo, en persona, se apodere completamente de este sistema mundial de iglesias, las iglesias verdaderas será quitada de este mundo para estar con el Señor. Dios recogerá a su novia para la gran cena del Cordero. Aleluya. ¡Qué promesa, hermano! Antes que en persona venga, porque recuerde de que Él no se puede manifestar si no se lleva a esta novia. Porque Él está, mientras nosotros estamos aquí en la tierra, Él está acusándonos día y noche. Pero una vez que nosotros nos vayamos de aquí, cuando nosotros nacemos aquí, Él ya hace para abajo también. Aleluya. Porque correcto, ya no tiene quien acusar, ya no tiene quien perseguir. Correcto. Entonces, cuando Dios se lleve esta novia, entonces va a ver que la Virgen le fatua por medio de la gran tribulación. Nosotros, por pequeñas tribulaciones, pretribulaciones, somos formados. Por persecuciones somos formados. Aleluya. Pero la Virgen es fatua, aquellas que no recibieron el aceite y aquí, mis palabras son espíritu y son vida, entonces ahora ella necesita para ganarse su salvación ser formada por la gran tribulación. Sí. Entonces, sea que ellos estén tranquilos ahorita, es porque les falta su tiempo. Pasamos molde, ¿eh? Ahorita nosotros estamos siendo perseguidos. Y ahorita aquí donde nosotros estamos siendo moldeados y formados por persecuciones. Pero cuando esta novia se vaya, entonces les toca la gran tribulación a ellos. Correcto. Así que ni la Virgen prudente ni la Virgen fatua se van a tapiar de tribulaciones. Tanto una como la otra va a caer ahí. Lo que pasa es que hay una unción para Dios librarla del calor de la persecución. Y la otra tendrá la unción del buey, que con gozo recibirán su sacrificio ellos. Con gozo ellos recibirán la persecución, entregarán sus vidas con gozo, porque van a tener la unción del buey. Así como nosotros tenemos una unción en esta hora para recibir esta tribulación y estamos gozosos que se nos haya traído aquí por causa de la palabra de Dios. Igual que a Juan, por causa de la palabra de Dios. Así es que tienen que venir los hijos de Dios por causa de la palabra de Dios. Quiero leerle aquí algo más. Aleluya. Siempre página 71 aquí en la edición de Patmos, en el libro Café. Entonces podemos ver claramente, ¿verdad?, que él solamente estaba llevando a cabo la voluntad de Dios. Y Dios tenía un propósito bajo toda esa condición. Él no podía usarlo. Y todas las persecuciones y cosas, porque los santos venían, oh hermano Juan, ¿qué haremos acerca de esto y qué haremos? Ahí estaban viniendo para preguntar qué haremos con esto, qué haremos con esto. Y hoy la gente quiere todavía, estaba por medio de este sistema de que, hermano Javier, ¿qué haremos con esto, hermano? Yo separándome y ellos queriéndome tener todavía ocupado en eso. Ajá. Ya. Barbaridad. Aleluya. Juan fue un profeta. Nosotros sabemos eso. De manera que ellos estaban haciendo estas preguntas.
Así que Dios permitió que el Imperio Romano lo tomara. Dios lo permitió y lo colocara allá, en aquella isla. Y dijo, ven acá, Juan, yo quiero mostrarte algo que está por suceder. El último de los apóstoles, no había ya nadie más quien escribiera sino Juan. Así que lo sacaron y lo pusieron en la isla de Patmos desde el año 95 después de Cristo hasta el 96 después de Cristo. 2 años. ¿Cómo podemos ver claramente, hermanos, que Dios permitió que el romanismo, el imperio romano lo tomara para separarlo de sus hermanos porque no lo dejaban escribir el libro de Apocalipsis? Que viniera una tribulación, hay una pretribulación para él, porque la novia no pasa por la gran tribulación, sino que pasa por persecuciones, pero solamente para ser formada, solamente para escribir el último libro. Y aquí yo creo que un día de esto igual no se escribirá con tinta y papel, sino en las tablas de nuestros corazones. Y él lo que está haciendo en esta hora es escribiendo para hacer epístola viviente en estos últimos días, formado por pruebas y tribulaciones. Sí, Señor. Para eso es que Dios nos trajo aquí. Vigile usted por toda la palabra y usted se va a dar cuenta de que esos son los ejemplares que hay en toda la Biblia. Siempre por pruebas y tribulaciones, dice que las recibamos que son más preciosas que el oro. Que recibamos las pruebas con gozo. Que cuando seamos llevados a las cárceles, es solamente para ser probados. Nunca dice de que es para mal, sino que dice que todo dice que es para bien. Sí, Señor. Y yo quiero que usted mire algo. Yo creo que Dios ya tiene preparada la salida de nosotros. Aleluya. Sí, Señor, amén. Yo quiero que lo miremos aquí en Corintios. Una última escritura. Es difícil porque lo tengo ya marcado. Donde dice, verdad, la escritura de que Dios juntamente con la prueba manda a su salida. No tiene que ir. Préstame aquella Biblia ahorita, por favor. Discúlpate otra. Lo que pasa es que aquí lo tengo marcado. A 10. ¿Ya tienes? Bueno, 1 Corintios 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Sí? Claro, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, hermano. Todita la tentación y las pruebas que usted ha recibido, porque usted las puede resistir. Señor, gracias, Señor. ¿Ves? Si no quedará también juntamente con la tentación La salida. la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿qué dice usted con esta prueba? ¿Será que ya está la salida adelante? Aquí, hermano, donde nosotros podemos ver que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios le bendiga en esta hora. ¡Aleluya! Demos la gracia al Señor, ¿verdad? Por su palabra que Él nos ha permitido pues, compartir. Señor, que nos hemos gozado. Y esperamos de que Dios siga siempre abriendo su palabra, ¿verdad? Y nos siga revelando cada día. De que así podamos estar fuertes. Amén. Y es cuando somos débiles, ¿verdad? Oremos. Señor Jesús, damos gracias, Padre mío, en esta preciosa tarde o noche, amado Dios.
Y pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor Jesús, de que tú puedas bendecir nuestros corazones. Padre, y pedimos, Dios mío, la gloria de que sea tu gracia revelándonos cada día. Y esperamos, Señor, de que este mensaje, amado Dios, pueda ayudarle a tu pueblo, Dios mío. Pueda ayudar a tus hijos, Señor. Pueda ayudar a tus novias, Padre mío. Y como cuando Pablo predicaba tu palabra, Señor, y por medio del pergamino, les enviaba, Dios mío, poderoso mensaje, Señor. Y sabemos, Dios mío, la gloria que nosotros, Padre mío, tenemos visitas, amado Dios. Y esperamos, Dios mío, la gloria que tú nos puedas bendecir, Padre eterno. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, te damos las gracias. Bendice los corazones, bendice cada alma, Padre. Y bendice a todo aquel que necesita de ti, bendito Cordero. Gracias, Señor. Oh, bendito la gloria. Gracias por este día que nos ha dado, Señor. Y gracias por la noche, Padre mío, la gloria que estamos llegando a ella, Padre eterno. Pero sabemos, Señor, que estamos esperando cuando tú cumplas el propósito, Padre, por el cual tú nos tienes aquí en este lugar, y ayúdanos con paciencia, Padre eterno. Nosotros poder esperar, Padre mío, nuestra liberación, Señor, pero hasta que tú hayas cumplido el propósito, Padre. Porque nosotros, amado Dios, así como el poder romano agarró a Juan, era la voluntad tuya, Señor. Entonces tú veniste y lo sacaste de aquel lugar, Padre, porque tú mismo permitiste eso. Y también has permitido que también a nosotros nos tomaran y nos llevaran a este lugar. Entonces yo creo que también, Padre, así como sacaste a Juan, nos sacará también a nosotros, Dios mío. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. Pedimos la bendición de riquísimo para todo aquel que escuche esta cita, Padre. Consejo, Dios mío, de gloria. Amén. Amén, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya.